Palabra de vida. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 11. Hermanos, no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo, la ley vivificante del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, por causa de la debilidad humana, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo en una condición pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y en su ser mortal, condenó el pecado. Así, el ideal que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz. Porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 24. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra, y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 acontecimientos impactaron e impresionaron profundamente a los contemporáneos de Jesús. De hecho, comparten estas 2 historias. La primera era de un grupo de Galileos cuya sangre había mezclado el tirano Pilatos con la de los sacrificios
rituales que ofrecían. Ellos no entendían cómo los sacrificios de animales y la sangre de estos se podía mezclar con la sangre humana de unos galileos. Pensaban que si había ocurrido esto era porque los galileos eran muy pecadores y por eso habían sido castigados de esta manera. Jesús les dice que esto no es verdad y que si ellos, los judíos que escuchan a Jesús, no convierten su corazón, perecerán igual que esos galileos. Pero también narran una segunda historia y al parecer una torre en Siloé en Jerusalén que había caído durante su construcción y mató a varios habitantes de esta ciudad de Jerusalén. Ellos les impresionó y pensaban que era castigo de Dios. Jesús les advierte que este accidente en la construcción de esta torre de Siloé no es ni mucho menos castigo de Dios, pero también señala que si aquellos que escuchan a Jesús no convierten su corazón, de la misma manera van a perecer. Y agregará a renglón seguido que estamos llamados en la vida a dar frutos como la higuera, que está llamada a dar frutos dulces y sabrosos, pero que si no damos frutos, seremos cortados de manera definitiva, porque la vida no se nos ha dado simplemente para malgastarla, sino para dar frutos de amor, frutos de justicia, frutos de donación de la vida en los demás. Todo este tema evangélico nos introduce en un planteamiento fundamental, la conversión del corazón, cuando Jesús afirmará: si no se convierten, morirán como los galileos o como aquellos habitantes de Jerusalén aplastados por la torre en Siloé. Hoy nos preguntamos ¿qué es la conversión? Y de manera sencilla diremos: es un cambio profundo y radical en la vida. Un cambio que empieza en la manera de pensar la vida, en la manera de relacionarnos con los demás, en la jerarquización de la escala de valores que tenemos en la vida. Por ejemplo, pensar que lo más importante en la vida es el triunfar a una costa de los demás, el satisfacer de manera egoísta nuestros caprichos, ambiciones y deseos, la preeminencia del placer efímero como la gran meta de nuestra existencia. Estos son unos valores o principios rectores que pueden ser replanteados por una vida en amor, por una vida en justicia, por una vida en bondad, por una vida en verdad. Y esto se llama conversión, una iluminación donde descubrimos en una primera etapa: soy un pecador, me he equivocado, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Por qué he hecho sufrir a tantas personas? Yo no era consciente de esto. La primera etapa en todo proceso de conversión necesita una intervención de Dios, una acción del Espíritu Santo que a veces en circunstancias humanas, un accidente, una prueba, un fracaso grande en nuestra vida, nos lleva a replantear esa carrera loca de ambiciones y de éxitos egoístas que perseguíamos. Pero hay una segunda etapa o fase en el proceso de conversión y es tener una gran determinación, una radicalidad para no volver al mundo, para no volver a la vida equivocada de oscuridad y de pecado, recordando un precioso texto de los profetas del Antiguo Testamento cuando dice que un hombre que empieza a buscar a Dios y luego retrocede es como el perro que vomita y luego vuelve atrás para comerse su propio vómito. Hoy te digo, cuando inicias en el camino de Dios no puedes mirar atrás. Tu vida no puede volver a ser la misma. No puedes por un momento de desánimo, de despiste, de debilidad espiritual volver a la mundanidad, porque el mundo paga mal. Es más, el mundo paga muy mal.
Solo hay una opción, la opción Jesucristo, la opción seguir al que es camino, verdad y vida, y al que nos puede ofrecer una existencia nueva, llena de sentido, llena de plenitud, aunque no esté exenta de cruz y a veces de dificultades. Pero quizás el tercer momento más definitivo en la conversión ya no es la iluminación reconociendo nuestro pecado y reconociendo a Dios en nuestra vida. 2, una clara determinación y radicalidad, sino 3, tenemos que perseverar. He visto en mis 28 años de vida sacerdotal demasiados hombres y mujeres que con ilusión, con una emoción efímera han empezado en el camino de Dios, pero ante una dificultad, ante una cultura del mundo que es hostil hoy a la fe cristiana, se desaniman y vuelven otra vez a la mundanidad, a los pasos de atrás. Hoy tenemos que ser perseverantes y en esta iluminación 1, determinación 2 y perseverancia 3 es fundamental la fe, la confianza en Dios, abandonarnos a la gracia divina que actúa en nosotros. Sin esta fe continua en nuestra vida es muy difícil un proceso de conversión permanente. Lo diré de manera personal y testimonial. Si algo le pido a Dios como cristiano y como sacerdote, es que no me falte la fe cada día, la certeza del amor de Dios, la convicción de que Él acompaña mi vida y que más allá de pruebas y adversidades que todos, absolutamente todos tenemos, Dios está allí prometiéndome una vida en eternidad, una vida en plenitud, y simplemente me pide perseverar en el recto obrar, perseverar en el bien y no dejar de confiar, no dejar de esperarlo todo en Dios con una fe muy viva, con una fe muy fuerte. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día y te conceda la conversión permanente y perseverante de tu corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Caminos de Paz. En octubre, el mes de las misiones, vive una nueva temporada de reflexiones. Caminos de Paz. Los miedos interiores, los conflictos humanos, las presiones económicas y el ritmo acelerado de vida te roban la paz en el plano personal y familiar. Cristo vino a traer paz a tu vida, a sanar tus relaciones humanas y a llenar tu vida de serenidad, gozo y esperanza. Deja atrás las angustias y los rencores. Comienza un nuevo proyecto de vida y reconoce lo que te impide avanzar con paz en la vida. Acompáñanos en esta nueva temporada, todos los martes y jueves de octubre a las 9 a.m. en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y Joana Londoño. Te esperamos.